Hoy vamos a empezar a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses. El miércoles terminamos la primera y vamos a tomar como base este pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Intencionalmente me voy a brincar el primer capítulo y ahorita les explico por qué. Más adelante, siguiente tema, analizamos el primer capítulo, pero hay una razón, no crean que simplemente me lo brinqué. Entonces veamos el pasaje inicial. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. El nombre del tema es el hombre de maldad. La Reina Valera 60 lo llama el hombre de pecado. Pues en esencia es lo mismo. Y como es la primera, ese es el primer tema de esta carta, quisiera que viéramos un poco el contexto. Su autor es Pablo. De hecho, al final Pablo dice que firma la carta. No puede haber duda de que Pablo lo escribió. Y se considera que esta carta se escribió finales del 51, principios del 52 después de Cristo. Si recuerdan, la primera carta se considera que se escribió el 51. Entonces hay meses o pocos meses de diferencia entre primera de Tesalonicenses y segunda. Y como vimos en la primera carta, la situación que estaban enfrentando y la manera en que Pablo se sentía orgulloso de ellos, en esta segunda carta es muy probable, no lo dice literalmente, pero es muy probable que el portador, el que llevó la carta, la primera, regresara con Pablo y le informara de la situación, porque había 3 puntos importantes que le comunicaron a Pablo, que uno de ellos es que había mayor presión y persecución, o sea, la situación estaba peor que cuando se escribió la primera carta. Número 2, falsas doctrinas en cuanto a la venida del Señor. Vimos que en la primera carta Pablo habla sobre el día del Señor y habla de que el arrebato y el día del Señor y que tenemos que estar enterados de esas cosas. Y en esta segunda carta se enfoca aún más a detalle, diciéndonos cosas que la primera carta no nos dijo. Y el tercer punto es que debido a estas falsas doctrinas, las personas se estaban comportando equivocadamente. Específicamente, Pablo escribe sobre aquellos que ya no trabajan o no hacen nada por trabajar, y el capítulo 3 de esta carta se los dedica a ellos y habla sobre la disciplina en la iglesia. Entonces, bajo ese contexto, el objetivo de la carta, los 3 capítulos, que es una carta muy corta, cada capítulo Pablo lo escribe para ya sea confortar a los que son perseguidos en el primer capítulo y habla algo sobre el juicio final, habla algo sobre la condenación que recibirán aquellos que los persiguen. En el capítulo 2 habla sobre la venida del Señor o el día del Señor, y eso demuestra Pablo que eso es antes del juicio final, es antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y en la tercera carta confronta a aquellos que no trabajan o a los indisciplinados. Entonces, ya que el primer capítulo habla sobre el final y el segundo sobre lo que sucederá antes del final, por esa razón quisiera que analizáramos primero el capítulo segundo para entender lo que sucederá antes del juicio final de Dios. Y ya, si Dios quiere, el miércoles analizamos la parte del juicio final, porque habla sobre la condenación. Y ahí tendríamos que hablar sobre el lago de fuego, el infierno, la idea tan esparcida de que ahorita está el infierno y todos los que se mueren sin Dios ahí están bailando conga y disfrutando con toda su raza que no quiso saber nada de Dios. Y la Biblia no habla para nada de eso. Entonces, hablando del final, del juicio final, del lago de fuego, nos adentraremos a entender el infierno desde la perspectiva bíblica. Pero antes de llegar ahí, veamos entonces lo que Pablo enseña sobre aquello que sucederá antes del fin, antes de que llegue el juicio. Entonces, por eso es que vamos a analizar el capítulo 2 primero, ¿ok? Leamos entonces versículo 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para empezar a considerar el tema. Nueva versión internacional dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Entonces esto nos deja ver el punto de la doctrina que se había infiltrado. Algunos estaban diciendo que ya estaban viviendo el día del Señor, ¿ok? Y dice: hermanos, no pierdan la cabeza ni se alarmen. ¿Qué entiendes cuando alguien está alarmado y perdió la cabeza? ¿Que está preocupado? ¿Nada más? ¿Cuándo es que pierdes la cabeza en un asunto?
cuando ya perdiste el control, ya no sabes qué hacer, estás en una situación de pánico, estás en una crisis que ya está fuera de tu control. Entonces, alguien le dijo a los tesalonicenses que ya estaban viviendo el día del Señor y los tiene en pánico, están asustados. Cuando leemos el primer pasaje, el primer versículo, este pasaje puede llevarte a una conclusión que dice, antes de explicar la conclusión, digo, mejor lo leo. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ¿ok? Entonces parece ser, por simple lectura, que la venida del Señor y nuestra reunión con Él son un mismo evento, ¿cierto? Hasta podrías pensar que primero viene el Señor y luego nos reunimos con Él. Y esto lo consideramos cuando analizamos la primera carta. Hablamos de que Pablo enseña de un arrebatamiento de la iglesia y es bíblico y es imposible negarlo. El asunto es cuándo, ¿verdad? Entonces, cualquiera que diga que no hay arrebatamiento va en contra de lo que la Escritura claramente enseña. Y en este caso que vamos a analizar hoy, cualquiera que diga que no hay anticristo, que es el hombre de maldad, y lo voy a probar ahorita porque le llamo el anticristo, aunque Pablo en esta carta no se refiere a él como el anticristo. Bueno, el hecho es que va a haber un anticristo. ¿Lo vas a ver o no lo vas a ver? Esa es otra cosa. Entonces, en cuanto al tiempo del arrebato y si la iglesia verá o no verá al anticristo, ese es un tema terciario. Y les recuerdo, para los que tienen poco tiempo aquí, un tema primario tiene que ver con los fundamentos del Señor, con lo que te hace cristiano, ¿verdad? Cualquier tema primario de la Biblia nos identifica como cristianos. Si alguien niega que Jesús es Dios y que vino en carne, o sea, las dos cosas, si alguien niega uno de esos dos puntos, no tiene la doctrina básica. No puede ser considerado como un cristiano, ¿verdad? La doctrina secundaria tiene que ver con comportamientos de la iglesia o reglas que puedan tener entre ellos. Por ejemplo, aquellos que enseñan que la mujer no puede usar pantalón, o que no se puede cortar el cabello, o que en las reuniones solamente puedes cantar salmos, o sea, los que están escritos en la Biblia. Y ellos consideran que aquellos que no canten salmos, entonces están en pecado. Así como los que consideran que si la mujer se pone pantalón está en pecado. Ahora, este es un tema secundario. Quizás podemos estar de acuerdo los dos en que Jesús vino en carne y era Dios, ¿verdad? Que la fe no es por obras, perdón, la salvación es por fe y no por obras, que Dios predestinó para salvación. Podemos estar de acuerdo, pero en desacuerdo en que la mujer puede usar pantalón. Eso impide que nos congreguemos en el mismo lugar, porque no estaría en paz la que viene en falda y no estaría en paz la que viene en el pantalón. Aunque la instrucción de Pablo, y lo analizamos hace tiempo, es que cada uno haga las cosas para Dios y déjelo como algo entre Dios y tú, y no se juzgue ninguno al otro. Pero lo más común es que ninguno de los dos hace eso. Entonces, no podríamos congregarnos en el mismo lugar, sería difícil, y por eso le llamamos una doctrina secundaria. Yo no puedo decir que tú no eres cristiano, simplemente no podemos congregarnos en el mismo lugar por la manera en que interpretas la Escritura. Y la doctrina terciaria, que es la que estamos analizando hoy, mezclado, porque hay primaria en cuanto al anticristo y hay terciaria en cuanto a si lo vas a ver o no. Porque aquellos que piensan que la iglesia será arrebatada al final, como la lectura simple de este pasaje dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ellos dicen que hay un orden cronológico, primero viene y luego nos vamos con Él. Y ahí surgen preguntas interesantes, pues ¿a dónde te vas ahora? Ahora sí ya vino. No, pues subes y bajas. Y bueno, la palabra griega harpazo, de arrebatar con fuerza, como quien arrebata el botín, ya no tiene ningún sentido. Si vas a recibir a Jesús en las nubes y te vas a regresar, ¿para qué el despliegue de fuerza si viene a reclamar su reino? Pero bueno, si tú consideras que lo vas a ver, como dicen, pues chido tu cotorreo, ¿verdad? No hay ningún problema, podemos congregarnos en el mismo lugar, servir al Dios que servimos y poder mantener estas diferencias terciarias entre nosotros como algo que en determinado momento puedo cambiar de idea, ¿verdad? Te convenzo o me convences, pero no debe provocar ningún tipo de división entre nosotros. Entonces, tanto el momento en el que será el arrebato, antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, al final de la tribulación, es un asunto que tú puedes escoger libremente y no te voy a juzgar ni criticar. Defenderé mi punto de vista, ¿verdad?
En cuanto al anticristo, ¿lo verás o no lo verás? Pues está relacionado con el momento del arrebato. Si te vas antes de que se manifieste, no lo vas a ver. Si te vas a la mitad, vas a ver una cosa de él. Si te vas al final, lo vas a ver tal cual es. Entonces, yo quisiera aclarar de entrada que mi postura es que nos vamos antes, como lo hablé al final de la primera carta de los Tesalonicenses. Y la idea no nada más es que yo diga, pues así creo y ya, ¿verdad? Sino que voy a tratar de darte la evidencia que a mí me lleva a esa postura, para que tú entiendas, y si estamos de acuerdo, excelente, y si no, sigamos trabajando para Dios sin ningún problema con este respecto, ¿ok? Entonces, cuando dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él les está causando que pierdan la cabeza, ya demostramos en el capítulo 4 y 5 cómo, según el griego original, cuando habla del día del Señor, está hablando de un tema distinto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, después de haber demostrado, ya no voy a entrar en ese detalle porque ya lo vimos, después de que ya demostramos de forma exegética del texto y la forma de escritura de Pablo, cómo utiliza esas palabras griegas per y de, que se nos traducen de distintas formas en nuestro idioma, pero cuando utiliza per y de, sobre todo en la carta a los Corintios, hay claramente un cambio de tema. Así que habla del arrebatamiento y luego dice per y de y habla del día del Señor. Y analizamos también que las características y lo que se menciona cuando se habla del día del Señor no tiene nada que ver con lo que se habla en cuanto al arrebatamiento. Entonces, para nosotros que ya vimos esa demostración escritural, cuando vamos a este pasaje no lo podemos ver como un mismo evento. Y no nada más por esa conclusión, pero fíjate, sigamos leyendo, o leámoslo de nuevo, pero hasta el versículo 5. Desde el 1 hasta el 5. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Entonces, cuando dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, cuando aquí dice primero tiene que llegar eso, y se nos habla de dos eventos, el día del Señor y el arrebatamiento. Bueno, este primero, ¿a cuál hace referencia? ¿Primero que el arrebatamiento o primero que el día del Señor? Bueno, el contexto inmediato del versículo 2 dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Punto. En nuestro idioma, ¿verdad? Porque el original no lleva el punto. Punto. ¿Qué es lo último que mencionó? El día del Señor. Lo que dice a continuación, ¿de qué está hablando? Del día del Señor. Dice, aguas, no los asusten aquellos que dicen ya llegó el día, porque de ninguna manera llegará, sino que primero se tiene que manifestar la rebelión y el hombre de maldad. Así que el contexto inmediato, el último punto que Pablo toca es el día del Señor. ¿Me explico? Entonces, antes del día del Señor, tendrá que presentarse lo que la Reina Valera 60 habla de apostasía y la manifestación del hombre de maldad, el anticristo. Entonces, antes de que Jesús venga, tiene que presentarse este asunto. Ahora quisiera que viéramos en sentido práctico, ante las posibles interpretaciones del momento del arrebato de la iglesia. Imagínate que nosotros creemos, o que todos nos ponemos de acuerdo en decir el arrebato de la iglesia será después de que venga Jesús. Será después de su segunda venida, ¿verdad? Viene, como dicen, antes de que llegue exactamente a la tierra, nosotros subimos a las nubes, transformados, están los resucitados, y luego bajamos. ¿Ok? Ahora, si yo te digo, ya llegó el día del Señor, ¿te pondrías triste o feliz? Si el arrebato es después del día del Señor,
Si yo te digo, ya estamos viviendo el día del Señor, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Pues sí, mira, si viene y me voy con Él y me dices que ya estoy viviendo el último tiempo, el día del Señor, el día del juicio y la tribulación, eso implicaría que estoy a punto de irme, ¿verdad? ¿Te alegraría o te asustaría? ¿Qué opinas? ¿Quién dice, me asustaría mucho? ¿Quién diría, perdería la cabeza y estaría alarmado? Nadie. ¿Por qué? Porque sería una excelente noticia. Excelente noticia. Ya viene Jesús, entonces ya me voy con Él. Entonces, ¿por qué los de Tesalónica están alarmados y perdieron la cabeza cuando piensan que ya están viviendo el día del Señor? ¿Qué es lo que Pablo les habrá enseñado cuando dijo, no les había dicho ya de esto cuando estaba con ustedes? ¿Qué les enseñó Pablo? ¿Un arrebato pre-tribulacional o post? No tiene ningún sentido que los tesalonicenses estén alarmados y pierdan la cabeza porque ya mero se van. ¿Verdad? Al contrario, si como ellos, nosotros concluimos, me voy antes del día del Señor, y te dicen que ya llegó el día del Señor, ¿cómo te sentirías? Si ya vino el día del Señor y el arrebatamiento es antes, y tú estás aquí en el día del Señor, implica que te quedaste, que no eras parte de la iglesia, que eras un hipócrita mentiroso. Entonces, si alguien dijera, Hernán, ya estás viviendo el día del Señor, le diría, espérate, ¿cómo? Para empezar, ¿por qué le creen? Alguien escribió, vámonos, ya estamos en el día del Señor. Y hay muchos que sí dicen, ya estamos en la gran tribulación. ¿En serio? Sí. Pues, pero la Biblia dice que esa tribulación nunca ha habido y jamás habrá. Y cuando leas Apocalipsis vas a ver que no va a quedar ninguna montaña, el sol no va a dar su luz, la luna se oscurecerá, las estrellas caerán. ¿Y me dices que ya lo estamos viviendo? Claro que sí, en sentido figurado. Dices, pues ahí está el problema, ¿verdad? Porque si tú vas a leer la Biblia siempre en sentido figurado, cada quien puede interpretar lo que se le dé su gana, ¿verdad? Que al cabo va a decir, oye, ¿y cómo sacas esa conclusión? Pues en sentido figurado. Jamás podrías cumplir lo que Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte con diligencia ante Dios como un obrero aprobado que interpreta correctamente la palabra de verdad. Si siempre vas a estar leyendo en sentido figurado, no hay ninguna certeza de que tu interpretación sea la correcta. La única forma en la que podemos tener certeza es la interpretación literal, a menos que el texto nos demuestre que no es literal. Como el ejemplo que ya les he dicho mucho, que los árboles palmen a Dios. No, definitivamente no le vas a buscar manos al árbol. El género literario te lleva a comprender que no está hablando de algo literal. Pero cuando dice en Juan 14, así que voy pues a mi Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y vendré por ustedes, y los llevaré para que estén donde yo estoy. ¿Habla en sentido literal o sentido figurado? Bueno, no hay absolutamente ninguna razón para interpretar eso en sentido figurado. Entonces, si Jesús dijo que vendrá y nos llevará a donde Él está, pero nos vamos con Él al final, resulta que no nos vamos, ¿verdad? Porque iríamos a las nubes y nos regresamos. Y Jesús no cumpliría lo que prometió. Si lo vemos antes del día del Señor, Jesús viene, cumple su promesa, nos llevará a donde Él está, donde preparó lugar. Ok. Entonces los tesalonicenses escuchan y les dicen, ya llegó el día del Señor. Sería una alarma y una situación muy crítica, sobre todo porque son creyentes recientes. No hay madurez. ¿Se acuerdan que en la primera carta vimos eso? No hay madurez en estos creyentes. Y lo que les digan es nuevo. Y pueden contraponer lo que Pablo dijo y lo que otros les dicen. Y hay gente que te dice las cosas tan seguro, tan bien mal, pero te lo dice tan seguro que te lo crees, ¿verdad? Entonces, prácticamente el contexto, lo que leemos entre líneas en cuanto a la situación alarmante, tiene que ver con la idea de que nos vamos con Dios antes del día del Señor. Si no, no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Ahora,
¿Por qué razón le creerían los tesalonicenses a alguien que escribió sobre este asunto? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, el último versículo, déjenme ver cuál es. Bueno, uno antes del último, para no perder tiempo aquí buscándolo. Capítulo 3, al final. Bueno, el versículo 17. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas, así escribo yo. ¿Por qué les hace ese énfasis? En cuanto a que si una carta no tiene esa señal, no es de él. Por eso Pablo dice, y algunos les escriban, supuestamente de nuestra parte. Al final les dice, aquí va mi firma, ¿verdad? O mi sello distintivo. Cualquier carta que les lean, que es supuestamente nuestra, dice Pablo, si no tiene esta marca, no es mía. Así que a algún vivo se le ocurrió escribir una carta y decir, esta carta es de Pablo, y se la lee a los de Tesalónica, a la iglesia en Tesalonicenses. Y dicen, ¿cómo? Pablo está diciendo que ya es el día del Señor, entonces ya valimos, ¿verdad? Ahora, la persecución que enfrentaban era cada vez mayor. Y fácilmente pueden decir, esta es la gran tribulación, ¿verdad? Porque ellos nunca habían sido atribulados tanto. ¿Me explico? El asunto que ellos no entienden es que la gran tribulación es a nivel global, no a nivel local, ¿verdad? El hecho de que tú estés en mucha tribulación no significa que ya está cerca el día del Señor. ¿Ok? Dicen, no, hombre, Hernán, he batallado mucho, a mí se me hace que Cristo ya viene. Mire, habría que descartar primero varias cosas para ver por qué estás batallando. Negligencia, falta de sabiduría, incluso pecado, ¿verdad? Pero no toda la tribulación es por causa de falta de sabiduría, ni negligencia, ni pecado. Hay quienes Dios les agrada, o le agrada a Dios atribularnos, porque ahí nos va a llevar a emprender cosas que de otra forma no aprenderíamos. El capítulo 1 habla de eso y lo veremos en el siguiente tema. Entonces, creo que podemos decir con certeza que podemos entender que los tesalonicenses estaban preocupados porque alguien escribió una carta apócrifa que supuestamente era de autoría de Pablo o de alguno de los dirigentes, y les hizo pensar que el día del Señor ya había venido, y como ellos entienden que el día del Señor es después del arrebatamiento, se desató una crisis. Y por eso en el capítulo 3 vemos que algunos ya ni siquiera querían trabajar, ya no hacían lo cotidiano para vivir. Fue tal su convencimiento de que ya se habían perdido el arrebatamiento que ya no querían hacer nada. Y Pablo va a hablar de disciplina y lo analizaremos más adelante. Pero entonces, regresémonos al tema, porque entonces la señal que Pablo les dice, mira, no se confundan, si el día del Señor ya estuviese aquí, ya hubieras visto al anticristo. Ya estaría revelado, porque Pablo nos dice que ya está operando. Entonces necesitamos entender esa parte. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22, porque Pablo no lo cataloga, no le pone la etiqueta de anticristo. Pero leamos lo que dice el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Pausa. Pablo está hablando de varios anticristos, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron esos? De la iglesia. Así que no eran así que unos satánicos que no saben nada de Dios. No, era gente que pasó por cristiana. Gente que se congregó, recibió instrucción y de repente se sale hablando lo contrario. Eran de nosotros, dice Juan. Estaban con nosotros. Para aclarar, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. De manera que puede haber gente en la iglesia que parece cristiano. Parece, pero no es. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando salgan. Y si no se van, ¿qué pasa? ¿Nunca nos vamos a dar cuenta? No, espérame, ¿por qué se van? No se van, los fueron.
Esa es la disciplina de la iglesia. Cuando expulsan a alguien, lo dejan en evidencia. Este no es de los nuestros. Así que si la iglesia no ejerce o ejercita la disciplina en la congregación, es imposible detectar a los anticristos en la iglesia. ¿Me explico? Y muchos se van a quejar, ¿y dónde quedó el amor y el perdón? Claro, te amo y te perdono cuando me des evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? Si no, voy a ser como esas mujeres sufridas mexicanas que le dicen al viejo, pégame pero no me dejes. Y luego dicen, oye, pero te pega, ¿por qué sigues ahí? Es que luego se arrepiente y me trae flores. Y ya no te vuelve a pegar, pues otra vez, pero luego se vuelve a arrepentir. Entonces, ¿por qué lo perdonas? Porque debemos de perdonar a nuestros deudores. No, espérame, estás cometiendo un grave error. No perdones a alguien en el sentido de reintegrarlo a tu vida matrimonial, sentimental o a la vida de la iglesia, si no hay evidencia de arrepentimiento. Así que por eso el capítulo 3, Pablo se va a enfocar en la disciplina y en expulsar a aquellos que no se comportan como los creyentes deben de comportarse, de manera que los expones y los dejas en evidencia. Estos son anticristos, así que cualquiera de los que están aquí podría ser un anticristo. Pero Pablo no está hablando de cualquier anticristo, sino de uno en particular. Uno que Pablo dice ya les había hablado de estas cosas, ya se los había enseñado. Y aquí el apóstol Juan dice, ustedes oyeron que el anticristo vendría. Así que era una idea general entre los cristianos. Lo oyeron, vendría, ok, ya hay muchos anticristos, muchos han surgido allá y estaban en la iglesia, pero no eran cristianos que perdieron su salvación. Está diciendo, no eran de nosotros. Aquí estaban, parecían, pero no eran. Versículo 20, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira precede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué implica negar al Padre y al Hijo? Número 1, decir que no son uno, ¿verdad? Bueno, sí, nuestros amigos testigos de Jehová, yo creo en el Padre y en el Hijo, pero el Hijo es el arcángel Miguel disfrazado de humano, y cuando se murió se regresa como estaba. ¿Sabes qué? Según la descripción bíblica, eso es del anticristo. Niegas al Padre y al Hijo como uno solo. Entonces, cuando Pablo habla de este hombre malvado que se opone contra todo objeto de adoración, se opone a lo que se le llama Dios, fácilmente concluimos, este es el anticristo, pero hablamos de el anticristo como ese que estamos esperando. Bueno, quién sabe ustedes, yo no. Están esperando que se manifieste para poder saber que se están cumpliendo las señales de la segunda venida de Jesús. Entonces, Pablo está hablando del anticristo, ¿verdad? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Quién se le enseñó? ¿Era un misterio que nunca se había revelado o qué onda? Juan dice, ustedes ya saben sobre eso, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacaron los cristianos la idea del anticristo? En el versículo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, ¿no recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Así que Pablo, que no tuvo mucho tiempo con los tesalonicenses, cuando les habla de la doctrina fundamental, que son los rudimentos del cristianismo, ¿de qué les habló? Del anticristo, como algo básico y fundamental para el creyente, ¿verdad? Sabemos que estuvo poco tiempo con él, con ellos, tuvo que salir. Y luego Pablo tiene que, por carta o por medio de algún enviado, tener que ayudarles a madurar y a que cada vez comprendan más las cosas de Dios. Pero aquí dejan claro, de esto ya se los había hablado. Entonces, cuando hablamos a los nuevos creyentes, hablar de lo que pasará al final del anticristo no debe ser un tema profundo y complejo que se lo dejas a los maduros. Debe ser un tema básico y fundamental para cualquier creyente, porque en eso radica nuestra esperanza. Tenemos la esperanza de que vendrá por nosotros, pero tenemos que saber qué sucederá. Entonces, cuando Pablo dice que esto ya lo había hablado con ellos, y Juan dice que es algo que los cristianos ya sabían, necesitamos entender de dónde lo sacaron. Y esto tiene que ver con lo que se profetizó en el Antiguo Testamento en cuanto al anticristo, aunque no se usa el nombre anticristo, ¿verdad?, en el Viejo Testamento. Así que vamos a Daniel 9, versículo 20 al 24.
los cristianos sabían del anticristo basado en estos pasajes de la Escritura, principalmente en Daniel. Dice, Nueva Versión Internacional: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Está hablando Daniel, ¿verdad? Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo nombre. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme, y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces, notemos primero que las 70 semanas es para los israelitas, ¿verdad? La iglesia no tiene nada que ver en este asunto. Es cierto que fuimos adoptados como pueblo de Dios, pero es un error decir que la iglesia es Israel, ¿verdad? No es Israel. Ahora, 70 semanas han sido decretadas. ¿Para qué? Para que tu pueblo ponga fin a sus transgresiones y pecados. O sea que después de 70 semanas se acaba el pecado en ellos, ¿verdad? Pidan perdón por su maldad, haya reconciliación con Dios. Establezcan para siempre la justicia. Lo veremos en el reino milenial. Sellen la visión y la profecía. Y aquí sellar habla con tapar, ocultar a la vista o al entendimiento. Sellar la visión y la profecía. ¿Para qué nos sirve la visión y la profecía? ¿O para qué ha servido en todos estos años hasta que Jesús venga? Para saber lo que va a pasar, para prepararnos y santificarnos. Una vez que Jesús venga y se cumpla todo, ¿para qué te va a servir? Ya no es necesario. De hecho, Pablo dijo que la profecía cesará, porque llegará el momento en que lo sabremos todo. Ya se cumplió. Entonces Daniel está diciendo que estas 70 semanas, al final, ya no habrá necesidad de que se te revele o que se te profetice nada. Se acabó el plan que Dios tenía preparado para la humanidad. ¿Ok? Luego, versículo 25 al 27. Entiende bien lo siguiente. O sea, de las 70 semanas se va a hacer un desglose más detallado de lo que pasará. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Ahora, ahorita que lo estoy leyendo ya me acordé. Vamos a la Reina Valera 60 mejor, porque la NBI y la TLA algunas cosas las traducen literales, pero invierten el orden de forma extraña, invierten el orden de las palabras y se cambia el sentido de lo que originalmente estaba escrito. Así que en esta ocasión leamos porque la Reina Valera 60 porque se apega y lo deja en el orden en el que están escritas las palabras. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, otra, ¿verdad? ¿Cuántas llevamos? 69, 7 y luego 62, 69. Y por otra hace referencia a la última, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí es interesante notar que en la última semana tiene que ver con alguien que hace un pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después será destruido. ¿Ok? Ahora, hablando de 70 semanas, dicen, bueno, pues es que eso es un símbolo, ¿verdad? ¿Qué será? Pues mira, si Gabriel le empieza a dar fechas y periodos, las 70 semanas es un periodo de tiempo. Dicen, pues si son semanas, entonces son días. Pero la palabra hebrea para que se traduce aquí como semana no hace referencia a días, sino a grupo de 7. Semana es un grupo de 7, entonces tú puedes tener una semana de pelotas, una semana de perros, no hablando de días, sino de grupo de 7.
Entonces, ¿nos está hablando de 70 semanas de días? Claro que no, nos pone una fecha. Desde aquí hasta acá se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y desde que se le dio la profecía hasta que Jesús perdió la vida han pasado fácil más de 70 semanas de días, ¿verdad? Cuando estemos más adelante en Apocalipsis veremos el desglose de año por año y el punto de partida bíblico para calcular las fechas. Con lo que respecta a hoy, tenemos que decir que el Gabriel le dice que es un periodo de tiempo que fácilmente se traduce en años. Y quisiera que leyéramos lo que dice antes de la última semana. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el Mesías no se va a suicidar, ¿verdad? Alguien lo va a matar. Nuestros amigos judíos ortodoxos, cuando les preguntas, oye, ¿tú estás esperando a tu Mesías? Le dicen, sí, porque cuando venga va a gobernar para siempre y ya no va a existir la muerte. ¿Y a qué horas lo van a matar? Si cuando el Mesías venga ya no va a haber muerte, ¿quién lo va a matar? Como dice aquí. Entonces ellos no tienen de otra más que decir, Daniel no era profeta y eso no es una profecía. Pero ¿por qué razón quisieran decir que esto no es una profecía cuando el ángel Gabriel le dice, esto es lo que Dios ha destinado para tu pueblo, proféticamente hablando? Así que se meten en un problema aquellos que piensan que Jesús no ha venido. Bueno, ellos no piensan que Jesús vendrá, sino que el Mesías prometido no ha venido. Ya vino y está profetizado que lo matarían. Y esto demuestra que cuando viene el Mesías, según la profecía que se le revela a Daniel, aún hay muerte, así que no pudo venir al final, como los judíos esperan. Ahora, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y un santuario. Un príncipe que ha de venir, pero no es el Mesías, ¿verdad? No dice que este príncipe va a destruir la ciudad y el santuario. La destrucción de Jerusalén ya se cumplió. Dice que el pueblo del príncipe que ha de venir, y ahí revela información que los cristianos mal usan. ¿Quién fue el imperio que destruyó a Jerusalén en el 70 después de Cristo? Los romanos. Entonces, lo que nos dice es que el anticristo, ¿de dónde va a venir? Es el príncipe o el pueblo de un príncipe que ha de venir. Así que tiene que tener relación con Roma. Y muchos dicen el Papa. Pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? No, el anticristo es el Papa, nomás porque habla de Roma, del Imperio Romano. Así que, incluso los padres de la Reforma Protestante, como Lutero y varios, identificaron claramente al Papa como el anticristo. Pero habría que hacer la diferencia. Juan habló de muchos anticristos. Y sobre todo en aquella época era más que evidente determinar que el Papa era un anticristo. Y en muchos factores, hoy en día, y lo digo con respeto, que el Papa Francisco contradice gravemente la Escritura, gravemente. Y se opone a las cosas más elementales de la Escritura. Y puede ser catalogado como un anticristo, pero no necesariamente el anticristo del que habla Pablo. ¿Me explico? Si aún Juan dice que en la iglesia pasan algunos como cristianos y son anticristos, hay muchas formas en que alguno puede caer en esa categoría, pero no podríamos directamente identificar como el príncipe que ha de venir, que tiene relación con Roma o el Imperio Romano, y que dice que por otra semana, fíjate, antes mejor, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero fíjate bien, cuando se acaba la semana 69 se le quita la vida al Mesías príncipe, ¿verdad? Y luego que sigue, se destruye la ciudad y el santuario. Y luego habrá guerra, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hubo una pausa. De la semana 69 se quita la vida del Mesías y siguen pasando cosas. Y aún no viene la última semana. Esto es muy importante que lo entendamos. La última semana profetizada a Daniel no ha sucedido. Oye, pero la semana 69, si son 7 años, pues ya pasó, desde que Jesús murió, ya pasaron más de 7 años. Sí, pero aquí la propia Escritura revela que al final de la semana 69 todavía van a pasar cosas como la destrucción del templo que ya pasaron,
y aún no es la última semana. Por eso el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que hay una pausa claramente explicada entre las 69 y las 70. Y la 70 va a empezar con un pacto con muchos. Ahora, según el contexto, ¿quién hace el pacto? Pues la última persona de la que habló fue el príncipe que ha de venir, que tiene relación con Roma. Y ahí es donde detectamos a que Pablo se refiere y que Juan también se refiere. Ese es el anticristo. Y dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que él, durante la primera semana, como el primer jinete del Apocalipsis, sale venciendo y para vencer, dirá paz y seguridad. Mateo 24 dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así que la primera mitad de la última semana tiene que ver con un pacto de paz. Y eso es precisamente lo que los judíos ortodoxos esperan, que llegue el Mesías y haya paz. Entonces fíjate qué curioso en el sentido de que hay una profecía de que un día vendrá uno y traerá paz. Si tú fueras un judío ortodoxo, ¿no sospecharías de que ese pudiese ser el Mesías? Pero espérame, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tiene que ver con los israelitas que ofrecen sacrificios y ofrendas. Y lo va a impedir. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Entonces, primeros 3 años y medio de los últimos 7, hay un pacto de paz. Los últimos 3 años y medio viene la destrucción. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo el anticristo tiene un papel muy importante para los que se queden en ese periodo. Los que se van antes, oye, que el anticristo, no puede ser, aquí estoy yo. Digo, si tienes certeza de la salvación, ¿verdad? Si eres de esos que no, pues no sé, yo nomás espero que un día Dios no me dé la sorpresa de que me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Tendrías que estar nuevecito para pensar eso, ¿verdad? Si tienes al Espíritu Santo en ti, tienes el sello, la garantía, las arras de la promesa. Entonces, aquí, cuando Pablo dice, ya les hablo de ustedes, vemos que está profetizado que hay un príncipe que va a hacer un pacto y al final va a ser destruido, ¿verdad? Y que tiene que ver con el templo, cesar la ofrenda y el sacrificio. Ahora dicen, hey Hernán, entonces como no hay templo ahorita, porque no hay templo en Jerusalén, significa que todavía no es el arrebato. Mira, si tú estás esperando el arrebato al final, puedes estar tranquilo porque no hay templo, ¿verdad? Pero quien está ahí actualizado con las noticias, todo está listo para el templo, ¿verdad? Hasta han hecho ensayos y todo para las vestimentas, todo, según las noticias que yo he leído, ya tienen todo listo. Así que no puede ser un problema que de un momento a otro te den la noticia, ¿verdad? Entonces ya si se construye el templo, el rapto, ya me quedé. Claro que no, porque el templo tiene un papel fundamental aquí, pero no nos dice que justo cuando se construye el tercer templo. Así que definitivamente haya o no haya templo no te puede servir ahorita como una señal para decir si me voy o no me voy. ¿Me explico? Luego, vamos a Daniel 7, que también nos da más información a este respecto. Daniel 7, 23 al 27. Obviamente no voy a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero leamos la parte que nos importa. Daniel 7, 23 al 27, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. O sea, de una visión que tuvo Daniel, ¿verdad? La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces aquí nos da más información en cuanto a el versículo 25, Reina Valera 60, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo.
que la NBI traduce como 3 años y medio. Entonces, no es que se rebela contra Dios y Dios está indefenso y no sabe qué hacer. Es que Dios le va a decir, ten la autoridad para hacerlo. Y esto es muy importante que lo entendamos. El anticristo no es algo que tiene a Dios nervioso y preocupado. No es que diga Dios, ya se manifestó el anticristo, ¿quién se pondrá en la brecha? No. Dios le va a decir al anticristo, tienes 3 años y medio. Tienes 3 años y medio para derrotar a los santos. ¿De cuáles santos habla? ¿De la iglesia? Espérame, este contexto no tiene nada que ver con la iglesia, está hablando de Israel. ¿Y quiénes son sus santos? La palabra hebrea para santo es escogido o puesto aparte. Tiene que ver con los israelitas, no con la iglesia. Cada que lea santo no significa que es la iglesia, Cuando te vas al original es un apartado o escogido para Dios. Entonces va a perseguir a los santos y los va a derrotar, y tiene el permiso de Dios para hacerlo, porque Dios le entrega la autoridad y la capacidad de hacerlo. Así que no pensemos que todo este tiempo que se avecina para los que se queden tiene que ver con que una rebelión contra Dios. No, Dios está entregando el poder y el tiempo delimitado para que haga lo que tiene que hacer. Por último, otra referencia bíblica, vamos a Apocalipsis 13 del 1 al 8. Leámoslo en la NBI. Apocalipsis 13 del 1 al 8. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Fíjate la semejanza con lo que se le dijo a Daniel, ¿verdad? En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confinó a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Aquí el dragón, para el contexto que estamos leyendo, ya había dicho Apocalipsis antes que era Satanás. Entonces está diciendo que se va a levantar dice, el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Y eso tiene que ver con un gobierno, ¿verdad? Y un imperio. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado, desde la creación del mundo. Fíjate que hay una directa relación con lo que se le reveló a Daniel. Así que estos santos, ¿quiénes son? Aunque están mencionados en el Nuevo Testamento, es la misma profecía, ¿verdad? Ahora, se le da autoridad, se le permite hacer guerra y vencer. Entonces, quisiera que no olvidáramos esto. Es Dios quien está en control de la situación. Y es Dios quien le va a decir al anticristo, es tiempo. Y aquí está lo que ocupas, tienes la autoridad. Así que si alguno de esos cristianos, como los de ahora, que creen que pueden amarrar al diablo, ¿verdad? Imagínate que ya anda, que en el nombre de Jesús te ato, ¿qué le va a decir el anticristo? ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que me dio la autoridad para venir a hacer esto? Dios, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si no estoy allá y lo quiero atar ahorita? Es exactamente lo mismo. Nadie te puede tocar a menos que Dios lo permita. Pedro, os han pedido para zarandearlos como a trigo. Tiene que haber una petición. Así que si Satanás te está zarandeando como a trigo y tú le quieres decir, no, pues te reprendo y te ato, te va a decir algo muy sencillo y básico para el cristiano. Yo no tendría autoridad sobre ti si no me fuese dada. Así que pierdes tu tiempo tratando de, no, que yo voy a luchar con los demonios y que esto y que una barrera espiritual. Por favor, no hagas ridiculeces. Si tú te consideras un hijo de Dios, sabes bien que no pueden tocarte a menos que Dios lo autorice. Y si Dios lo autorice, no te puede salvar. ¿Me explico? Si Dios dijo, Satanás, ahí te va, zarandéalos. Jesús dijo, mas yo he rogado para que tu fe no falte.
La zarandeada es un proceso que el cristiano necesita para fortalecer su fe. ¿Me explico? Así que, qué oso. Incluso si fueras el diablo y ves, ¿qué onda con este cristiano, verdad? Que me quiere andar reprendiendo, cuando no sabe que el nombre que pretende usar para reprenderme es precisamente la autoridad que tengo para zarandearlo. ¿Me explico? Así que te zarandean en el nombre de Jesús. O sea, literalmente, ¿verdad? Ok. Ahora, regresemos a Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Ahora, todo esto lo vemos a detalle en el curso de Apocalipsis, que son 12 sesiones de 3 horas cada sesión. Así que, si te interesa, le puedes invertir muchísimo para verlo con lujo de detalle. Por cuestión de que estamos en un tema general y limitados de tiempo, aunque no me limito mucho, ¿verdad? No voy a meter a todo el nivel de detalle que requeriría para demostrarte cada cosa, como que Dios ha usado la misma comparación entre semanas y días y muchas cosas que confirmarían mi punto. Así que por eso estoy tocando por encima el asunto del anticristo, para poder mantenernos enfocados en lo que dice Tesalonicenses. Así que regresándonos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Ok? No trae trucos baratos. Trae el permiso de Dios para hacer todas estas cosas. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, ¿a quiénes va a engañar? Aquellos que negaron amar la verdad y así ser salvos. Fíjate que no tiene que ver con un cumplimiento de obras, sino con amor. ¿Quiénes aman la verdad? ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? ¿Quiénes aman a Jesús? Solo aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad? El que no ha nacido de nuevo, Jesús dijo, la condenación es que la luz vino a los hombres y ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas, y habla de amor. Así que los que se van a apantallar con los milagros y señales que el anticristo va a hacer, no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman la verdad. Aquellos que no son, van a caer redonditos, se los van a apantallar bien y bonito. Versículo 11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Así que fíjate que habla de amor y luego habla de creer. Pisteuo, no es de yo creo, estar persuadido, convencido de que es la verdad. Por eso cuando hablamos de los falsos maestros que tienen falsa doctrina, alguien que tiene madurez en las cosas de la Biblia no es presa fácil, porque está convencido de la verdad. Fue persuadido, conoce la verdad. Va a decir, y los cuentos chinos, ve y llévaselos a otro, porque yo leo la Biblia, que Dios me ha permitido entender. Así que es muy difícil que alguien que se ama la verdad y cree en la verdad sea engañado. Entonces, a pesar de todo el despliegue de poder que va a tener Satanás, Satanás por medio del anticristo, ¿verdad? Porque es por obra de Satanás que viene. Nadie le va a poder hacer frente. Nadie le va a poder decir ya basta, porque Dios le dio permiso y va a tener señales tan sorprendentes que la gente le va a creer. Versículos 5 al 8 de ese mismo capítulo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Ya vimos Daniel, ¿verdad? 9 y 7. Pablo consideró como algo básico para el creyente conocer sobre la venida del Señor y la venida del anticristo. Luego, versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Cuando venga, se destruye el malvado. Ok, ahora, ¿por qué no se ha manifestado ya? Según Pablo, algo lo detiene. Y dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Se supone que es algo que era tan obvio para ellos
que no necesitaba explicarlo. Lamentablemente no nos lo explica a nosotros y no es obvio para nosotros, ¿verdad? Ustedes saben que hay algo que detiene a ese hombre. ¿Cómo me hubiera gustado, aunque Dios es sabio, ¿verdad?, que dijera, que se los repitiera de perdido una vez más? Ya saben, pero ahí les va. No, ok. Tendríamos que concluir quién lo detiene. ¿Quién? Y dice que hay algo. Y cuando dice de algo, habla de género neutro, ¿verdad? Una cosa. Hay algo que lo detiene y podemos echar a volar la imaginación. La iglesia. Podrá salir un loco que dice es que yo lo até. ¿Qué más? Mira, hay muchísimas interpretaciones. El gobierno local que controla a la gente. Dice, espérate, pues el gobierno que... No, pues la iglesia. ¿La iglesia puede detener a Satanás? No hay ninguna evidencia escritural que nosotros tenemos poder para detenerlo. A nosotros se nos llama resistirlo, ¿verdad? Ok, no, pues la predicación del evangelio detiene al anticristo. No encuentro ninguna relación bíblica para eso. Y aquí hay muchísimas cosas, ¿verdad?, porque tratan de encontrar a algo que lo detiene. Pero cuando leemos el versículo 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. O sea, ya está sucediendo todo esto que el anticristo va a hacer, pero no se manifiesta todavía el anticristo. Y luego dice, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Y ya no habla de una cosa, habla de un género masculino con un artículo que tiene que ver con una persona. Hay una persona que con algo lo detiene. ¿Quién es esa persona? Levante la mano. ¿Quién se atreve a decir, yo lo estoy deteniendo? ¿Qué persona en la creación puede decirle a Satanás, no importa lo que tú quieras, yo te voy a detener hasta que Dios diga que es tu tiempo? ¿Qué persona podría detenerlo? Ninguna cosa creada podría detener a Satanás. ¿Quién lo detiene entonces? La única conclusión que yo encuentro es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí hay dos pasajes que me llevan a pensar eso. Génesis 6:3. Es decir, es que tiene que ver Génesis con esto, ¿verdad? Génesis 6:3. Pero el Señor dijo, bueno, Reina Valera 60 porque la NBI aquí no está traduciendo literal. Génesis 6:3, Reina Valera 60. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, algunos dicen aquí, ya ves, por eso la edad de los hombres fue bajando hasta que nomás llegas a 120 años. Porque unos vivían 900, 800, 700 y se ve como que va bajando. Y algunos consideran que aquí, a partir de este momento, nomás llegas hasta 120. Claro que no está hablando de eso. 120 años después de eso vino el diluvio. Aquí Dios está tomando la decisión, de acuerdo a su plan divino, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Cuál era la característica del mundo prediluviano? Maldad. ¿Qué hacía el espíritu con la maldad? Contendía con ellos. Hay una forma de mantenerlos reprimidos. Y dice Dios, ya no más. 120 años les doy. Y luego habla con Noé para que construya el arca. De manera que ¿qué hacía el Espíritu Santo entre toda la maldad de los humanos? Resistiéndoles. Ahora, Hechos 7:51. Reina Valera 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo con esta gente? Está tratando de confrontarlos constantemente. Así que cuando hablamos de que Satanás va a vertir su poder sobre un individuo y Dios va a decir, aquí está la autoridad para que hagan todas las señales y eso que convencerán a todos aquellos que no son elegidos. Cuando eso pase, algo va a dejar de detenerlos y ese algo es controlado por alguien. Así que la conclusión escritural que yo saco por medio de la función que el Espíritu Santo demuestra que tiene, es que es el Espíritu Santo, Dios, el único que lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo. ¿Me explico? Así que atemos cabos con Romanos 11.
estas 70 semanas son para Israel y en la última se pondrá fin al pecado y pedirán perdón, ¿verdad? Pablo dijo que la dureza de Israel seguirá hasta que la plenitud de los gentiles entren. Entonces el Espíritu Santo está deteniendo todo lo que Satanás quiere hacer. ¿Tú crees que si el Espíritu Santo lo dejara, Satanás no agarraría uno y luego empezaría? Claro que sí. Pero si lo detienen es porque se lo impiden hasta que la plenitud de los gentiles entre y luego después sea quitado de en medio. Esto no significa que el Espíritu Santo, que es omnipresente, va a dejar de estar en algún lugar, simplemente que ya no les va a estorbar porque su tiempo ha llegado. Entonces el Espíritu Santo, que trabaja en nuestra santificación, no permite que se manifieste ese hombre hasta que el último gentil elegido sea regenerado y sea convertido. Porque Pablo dijo, después de eso Dios tratará con Israel y la última semana es para Israel. Así que cuando el Espíritu Santo deje de oponerse, se va a manifestar, pero Él tiene el control y nadie sabe el día ni la hora. Entonces, después de analizar tanto al anticristo y lo que sucederá, si tú fueras uno de los tesalonicenses que te dijeron que el día del Señor ya es, cuando Pablo empieza a explicar eso, ¿cómo te sentirías? ¿Seguirías preocupado y nervioso? O dices, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Si no está el anticristo y no está la abominación desoladora, porque este anticristo se va a hacer pasar por Dios y va a querer tener el templo como para Él y ser adorado Él. Por eso encontramos mucha relación con los israelitas, porque va a profanar el templo y va a ser tomado como un Dios y va a engañar y hará paz, un pacto de paz con muchos. Y yo pienso que ahí están de pechito los judíos que están esperando a su Mesías. Cuando llegue este hombre con autoridad para hacer milagros y señales y traiga paz, que cuando lleguemos a Apocalipsis veremos que la paz es global, excepto para los que sean perseguidos porque no se quieren poner la marca. Si yo fuera judío ortodoxo y no sé de Jesús, este es el principal candidato a pensar que viene de parte de Dios. Y cuando entre el templo y diga, ahora adórenme a mí, entonces Dios lo va a mostrar tal cual es. Y viene el trato con Israel. Entonces leamos la última parte, 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 17. Nosotros en cambio, aquí, si te fijas, aquí hay un cambio de tema otra vez, ¿verdad? Nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Fíjate el contraste, ¿verdad? Va a venir el anticristo y va a engañar y lo que sea, pero nosotros fuimos destinados a salvación. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Y esto es algo que no se puede negar. Los que se salvan son los escogidos. Y te escogió para salvarte. Si esto no fuese así, diría, y aquellos que se mantuvieron santos y guardaron su salvación se salvarán. Los escogió para ser salvos. Es Dios quien dijo, a ti te escogí, tú te vas a salvar. No depende de ti. Versículo 14, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra tengan todo lo que sea bueno. Entonces fíjate, una vez que explica que nosotros vamos para salvación, dicen, despreocúpate, nuestra esperanza no es que no vamos a pasar todo esto. No tienes por qué alarmarte o preocuparte que si el día del Señor, nosotros no vamos a estar ahí. Y eso tranquiliza. No tendría sentido si le dice, si Pablo les enseñó que era hasta el final, no les diría, relájense, resistan, no se vayan a rendir, No hay ninguna instrucción de ese tipo en la iglesia. Te está diciendo lo que le va a pasar a los que no creen. Y a la iglesia es, ustedes descansen en Dios. Eso no es para ustedes. ¿Ok? Entonces, sabemos
lo que vendrá, pero no andamos asustados ni atemorizados por lo que va a venir, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel y cumplirá lo que prometió. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si hay una nueva, ¿no? Y se profetizó otra vez el fin. Alguien andaba diciendo por ahí, no he encontrado la noticia. Pero ¿a cuántos apocalipsis ha sobrevivido ya? Desde el año 2000, ¿verdad? Que el calendario maya y que no sé qué. ¿Qué cristiano se preocuparía por eso? ¿Qué cristiano pierde la cabeza y se alarma? Puede ser que los neófitos, los nuevecitos, que no han estudiado, no han entendido muchas cosas, pues sí, a lo mejor los asustas. Pero con una clara exposición doctrinal de lo que va a pasar, asunto arreglado. Ahora, si tú ya eres viejo en el cristianismo y te asustas, qué vergüenza, qué vergüenza. Ponte a leer la Biblia, ¿verdad? Para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. Confiamos en lo que la Escritura dice que sucederá, no en cómo te sientas o qué tan santo andas, sino en la fidelidad de Dios. Y eso nos trae paz y alivio. Él es fiel. Y cuando yo no le soy fiel, Él no se puede negar a sí mismo y sigue siendo fiel. Y nos disciplina y nos azota porque nos considera sus hijos. Y nos hace perseverar. El Padre eligió, Jesús provee los medios de salvación y el Espíritu Santo nos guarda en la perseveración. Así que no se preocupen, ¿verdad? Oye, que la marca de la bestia ya vino. ¿Qué les dices a esa gente? No andan diciendo que ya el IMSS va a poner una marca y cosas así. ¿Quién no se la pone? Levanta la mano. Tampoco estoy diciendo que te la pongas, ¿eh? Pero imagínate que, oye, ¿sabes qué? El gobierno instituyó una marca, te la tienes que poner. ¿Cómo te sentirías? Si no has estudiado Apocalipsis, decir, me la pongo. Y si ya estudiaste Apocalipsis, en cuanto a la marca de la bestia, y todo el que se ponga la marca de la bestia está destinado a destrucción, ¿te la pones o no te la pones? Bueno, para que llegue esa marca, primero tienen que cumplirse las señales que Pablo está diciendo aquí. Así que no hay razón de pánico, pero tampoco te estoy diciendo que vayas en contra de tu convicción, ¿verdad? Y vayas y te la pongas. No nos hemos enfrentado a esa situación, no hay necesidad de verla ahorita todavía. Pero una cosa podemos estar seguros: Cristo viene por su iglesia. Y es una excelente noticia. Y aún más que es antes de la tribulación. Así que hagamos la parte que nos corresponde para hacer lo que nos corresponde en cuanto a la plenitud de los gentiles. Tenemos que hablar de Dios y que todo gentil que haya sido elegido como nosotros venga al conocimiento de Dios. Pero en ninguna forma puedes acelerarlo, Por ahí andan algunos diciendo, vamos a evangelizar para provocar que Cristo venga. Claro que no, hay un tiempo definido y no lo puedes adelantar ni retrasar. Sucederá cuando Dios diga. Así que no decimos, vamos a evangelizar todos, como dicen, hay un pedacito del mundo donde no se ha evangelizado, vamos para que Cristo venga. Y dices, pues qué ignorancia tan profunda. Como si Dios estuviera diciendo, mira Hernán, me falta ese cachito, pues nadie va. Yo ya quiero que Jesús venga, pero nadie va ya. Hasta que un valiente dice, yo voy. Dices, qué forma tan errónea de comprender, bueno, no lo comprenden. Qué forma tan errónea de un Dios que depende de su gente para que pueda cumplir sus promesas. Claro que no, evangelizamos porque nos corresponde y Dios hará que esto se manifieste en el tiempo que Él ya determinó, ¿ok? Así que ni lo adelantamos ni lo atrasamos. Todo sucederá como Él ha dicho. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si aún después de lo que analizamos sigues pensando que te vas a quedar hasta el final, vaya tú, ¿verdad? Si eres de esas personas, te agradecería que de forma individual, ¿verdad?, me expreses tu manera de interpretar estos pasajes para tratar de comprenderla. Para mí es muy claro.
que no podrías estar alarmado y paniqueado si te vas hasta el final, ¿verdad? Estarías paniqueado si piensas que ya es el final y aún estás aquí. Entonces, tengámonos, como dice la Biblia, soportémonos unos a otros en estos temas, ¿verdad? No debe provocar división entre nosotros. Pero eso no significa que no te lo guardas como algo tuyo nada más. Podemos tener la libertad de platicarlo con toda tranquilidad. Te convenzo o me convenzas, es una doctrina terciaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos hacia afuera, creo que es claro que los cristianos, según Pablo, tienen que entender lo que va a suceder al final. Y tienen que saber cuándo se van. El anticristo, la gran tribulación. No permitas que se quede como un tema tabú, que nadie habla de eso ni lo quiere mencionar porque es muy complejo. Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes ya saben eso y eran nuevecitos. Así que seamos sabios a la hora de que queramos ayudar a un recién convertido, alguien que no tiene mucha experiencia, tiene que tener el panorama completo de lo que va a pasar. No basta con decir, mira, Dios te ama. Dice, sí, Dios te ama, pero viene un día en el que va a juzgar a todos y hay una condenación al que no tiene sus vestiduras limpias. Y aunque no nos preocupamos por la elección, tenemos una enorme responsabilidad de vivir en santidad y de predicar el Evangelio. Y eso es lo que hablaremos el próximo tema. Habla sobre la condenación que enfrentarán todos aquellos que no aman la verdad. Y es parte esencial del Evangelio. Así que pidámosle a Dios esto. Número 1, que seamos congruentes con lo que hemos entendido, ¿verdad? Que no vas a estar alarmado y preocupado por el fin de los tiempos. Y que lo puedes demostrar, ¿verdad? Que puedes vivir de acuerdo a lo que hemos entendido. ¿Te está yendo bien mal? No, Hernán, a mí se me hace que ya viene Cristo. Es necesario que pasen tribulación. Todos tenemos que pasar por ahí. Eso no significa que sea el fin. Así que cuando tú te comportas de una forma madura y tranquila, tienes un chorro de problemas. Sí, pero la Escritura dice que ninguna es para destruirme. Y que Dios es fiel. Así que sí, me está yendo bien mal, pero no es razón para que pierda la cabeza. Ahí hay alguien en control. Y cuando les dices eso, es como si les leyeras el fin de los tiempos. ¿Y por qué crees? ¿Me explico? Eres congruente al momento de confiar en Dios. Así que pidámosle a Dios congruencia, que podamos vivir lo que hemos entendido. Y número 2, que nos use para alertar y predicar el Evangelio bíblico a todos aquellos que no lo conocen. Vamos a orar. Señor, así como usaste a Pablo para traerle paz a los de Tesalónica, aquellos que estaban preocupados por lo que vivirían al final, usaste a Pablo para hacerles ver que podemos confiar en ti, que tú nos has elegido para salvación, que no hay razón para angustiarnos sobre el anticristo y su venida. Así permítenos ser usados para confortar a aquellos que están siendo perseguidos y quizás piensan que ya es el fin, aquellos que quizás han sido engañados y les dijeron que el fin ya vino, aquellos que piensan que ya están viviendo la gran tribulación porque han sido engañados con doctrinas equivocadas. Permítenos, Señor, ser un instrumento para corregirlas, para que aquellos que aman tu verdad pero no tienen la madurez para entenderla puedan conocer la verdad a través de nosotros, para que aquellos que están honestamente equivocados pero ansían la verdad, enséñanos a hablar de tal forma que puedan entender, como Esdras y los sacerdotes hablaban al pueblo e interpretaban las Escrituras de manera que lo entendieran. Concédenos el privilegio, Señor, de ser usados para que las personas sean transformadas en su entendimiento, dejando siempre en claro que la gloria es tuya y que el mérito es tuyo y que solo somos siervos inútiles que hacen lo que nos has pedido. Así que permítenos permanecer en el lugar que nos corresponde, confiando en tu providencia, en tu soberanía, sabiendo que el anticristo no se manifestará hasta que tú consideres el momento correcto, de acuerdo a tu propósito divino. Concédenos hablar con certeza y tranquilidad para que la gente pueda ver la confianza que tenemos en ti, sabiendo que tú eres fiel a pesar de que seamos infieles.
Así que, Señor, todos aquellos que tú has destinado a vida, concédenos el enorme beneficio, el enorme privilegio de ser usados para que vengan a tu conocimiento, Señor. Que podamos estar en paz, confiando en tu soberanía, y que esa paz podamos transmitirla a manera de ejemplo a aquellos que quizás no han madurado y se sientan confundidos. De antemano, gracias por lo que haces y por lo que harás entre nosotros, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Recuerda el motivo de la pregunta. No te vayas con la duda. Y número 2, demostrar que lo que acabo de enseñar puede ser respaldado bíblicamente ante cualquier cuestionamiento genuino, ¿verdad? Esto conlleva la responsabilidad, y quisiera que lo entiendas. Si yo te dejo que tú me preguntas, no vayas a decir tú, no, pero a mí nadie me pregunte. Te estoy poniendo una responsabilidad encima, ¿verdad? Para que cuando tú le hables a alguien y te pregunte, no digas, no, tú nomás créelo. No seas tramposo. Dile, esto es lo que creo, y pregúntame, como dijo uno, tengo con qué creerlos. ¿Quién? Gustavo. ¿Quién tiene una duda? Levante su mano. Ahorita no escuché bien, dijiste que ya no hay profecía porque ya está toda la escritura escrita, algo así. Que cesará cuando llegue el fin. Ya no habrá necesidad de profecía ni de visión. Pero ahorita en la actualidad entonces todavía puede haber profecía. Según la escritura, tanto la profecía como eso es para edificar la iglesia, y mientras esté en la iglesia tiene que ser edificada. No tengo la postura cesacionista. Buenas tardes. Buenas tardes. La semana pasada hablamos también del profeta Daniel, ahí en Daniel 9:24, cuando habla sobre que Daniel está orando por su pueblo. Estaba pidiendo perdón por su pueblo. Ahí en el 9:24 hablaba de que dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sí. Todo esto sucedería en 70 semanas. Sí. La semana pasada te pregunté sobre que si había algún versículo donde hablaba de que faltaba una semana. ¿De que faltaba una semana? Para cumplirse, todavía. ¿Y qué te contesté? No me acuerdo. Que faltaba una semana. Sí. Sí. Entonces yo me puse a escudriñar ahí las escrituras y yo tengo ahí en Jeremías 29, dice carta de Jeremías a los cautivos, ¿verdad? Entonces, si Daniel está orando por los pecados de su pueblo, aquí te lo está diciendo, está orando por eso, ¿verdad? Y ahí narra todo lo que va a pasar en esas 70 semanas, que va a dar muerte al Mesías, que se va a sellar la visión, que va a poner fin al pecado, sí, que va a cesar el sacrificio, sí, ¿verdad? Bueno, yo lo entiendo así a través de que leí Jeremías 29. Los de Jerusalén que fueron deportados, Daniel fue deportado a Babilonia, sí, ¿verdad? ¿Siguen ahí todavía en Babilonia? No, ya analizamos en Esdras y Nehemías el regreso, ahí en Jeremías, la reconstrucción en Jerusalén. Sí, ahí en Jeremías dice que ya fueron regresados otra vez a su pueblo. Sí. Entonces, yo con el versículo de Jeremías 29, dice en 29:14, dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, y dice Jehová, los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Sí. Entonces, bueno, yo pienso que la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel ya se cumplieron al volver ellos a su pueblo.
Ok, ¿y cómo interpretas lo de la profecía y la visión que quedan sellados? Si Apocalipsis fue una visión y ya está sellada la visión, Juan no pudo haber tenido esa visión de todo lo que escribió en Apocalipsis, ni Pablo. Es que aquí en Daniel 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel estaba mirando atentamente los libros los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Sí. Si tú me dices que esta profecía es solamente para los judíos, entonces, si tú me llevas a Apocalipsis, esta profecía va a ser para todo el mundo y no solamente para los judíos. ¿En qué sentido? Sí, de que dices tú que me lleva al Apocalipsis. Sí. De la venida, cuando venga La Jesucristo. profecía, sí. Y no me está... ok, ya entendí. La visión que Daniel está teniendo aquí, dice Sí. Jeremías que está determinado 70 semanas. Sí, te explico cómo hacemos el vínculo. Después de que acabe el periodo de Dios establecido, antes de que Jesús venga, es juicio, ¿verdad? Para todas las naciones. Y luego cuando Jesús venga, viene un periodo de 1000 años de paz, ¿verdad? No, pero según Daniel. Por eso, pero en Apocalipsis así dice. Y luego ahorita Sí, Apocalipsis ok. sí dice. Ahora, vamos a Daniel, precisamente el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Ok. Sí. ¿Ya dejaron de pecar y transgredir? El pueblo de Israel Sí. no ha dejado de pecar, pero dice aquí Ok. que dice en el 25, 24 y 24, sí. el 25 dice... Para tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan por su maldad, pues eso lo pueden pedir muchas veces. Establezcan para siempre la justicia, ¿eso ya se cumplió? ¿La justicia ya fue establecida para siempre entre ellos? Bueno, yo pienso aquí que cuando Jesucristo vino, hizo el sacrificio, dice que a través de su sacrificio nosotros somos perdonados. Sí. Somos Pero entonces perdonados. ellos ya son justos para siempre. No, más dice, bueno, ahí en Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo se cumplió esta parte? El sacrificio de Jesús, yo pienso que es solamente para ok. a los que vino. Es en sentido figurado tu interpretación. Cuando habla aquí de justicia para siempre, hace referencia a algo en sentido figurado que Jesús iba a hacer, no algo que literalmente pasaría, de que ya sean justos. Bueno, dice ahí en Colosenses que el acta que había en contra nuestra, dice que él la quitó de en medio. Sí, y también dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Llegará el momento en que se manifestará. Cronológicamente tiene que haber un punto en el que se manifieste lo justos que somos, la nueva creación que somos, que ahorita nada más está en nuestro entendimiento hasta que recibamos un cuerpo glorificado. Es un hecho que somos justos en Jesús, pero aún no se manifiesta lo que somos, ¿verdad? Llegará un día en que nuestro cuerpo no pecará más. Tendremos armonía entre lo que queremos hacer para Dios y lo que llevamos a la práctica. Y seremos justos para siempre, es la promesa. Ahora, si tú tomas esto en sentido figurado, podrás decir, sí, pues aquí hace referencia a que Jesús los hará para siempre justos. Y no hay ningún problema. Pero es necesario que nos vayamos al sentido figurado cuando literalmente se va a cumplir que cuando empiece el reino milenial, sus elegidos van a ser justos para siempre. Yo pienso que esa es la diferencia. Me voy a lo literal, pero interpretaciones como la que comenta se van al sentido figurado. Y quizás en sentido figurado tiene mucha razón o mucha lógica. El punto es que no tienes la certeza de que eso es lo que Dios quiso decir. Cuando nos vamos a lo literal, no hay de otra. Eso es lo que Dios dijo y concluyo como Dios lo dijo. Y si no hay ninguna necesidad de pasarme a lo espiritual o a lo simbólico, porque hay fechas de tal aquí a tal acá, se va a quitar la vida del príncipe y te está hablando de hechos que cronológicamente sucederán, por consecuencia, cuando se quite el pecado y haya para siempre la justicia, tiene que ser interpretado de forma literal. ¿Me explico?
Si no, interpretamos unos literales y unos simbólicos, y luego literales y simbólicos. Y ahí lo que está pasando es que ajustamos la Biblia a lo que nosotros queremos entender. Pero si nos vamos al literal, como lo está diciendo, tendríamos que concluir en base a la Escritura. Y si siguen pecando y tienen transgresiones, y si no se ha establecido la justicia para siempre, y si aún hay profecía y visión después de estas fechas, no hay razón para pensar de que eso ya se cumplió. ¿Me Y explico? cuando dice ahí que expiar la iniquidad, cuando vino Jesús no expió la iniquidad a través de su muerte. Claro, pero ¿cuándo se va a ver? Pues yo digo que cuando dijo consumado es que ya había terminado los sacrificios. Ok, entonces nosotros ya no pecamos. Eh, Si eso fue literal y nosotros seguimos pecando, algo falló, ¿no? Pero si esta profecía es para el pueblo de Israel y dice que Daniel está orando por el pecado de su pueblo, ¿Sí? entonces nos tenemos que basar al pecado de su pueblo o a todos. Por eso, los israelitas llegará el punto en que se les va a quitar el pecado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que no estamos de acuerdo es en qué momento pasó. Pues aquí dice que en las 70 semanas, ahí dice que en la tercera semana, cuando fue que le quitaron la muerte al Mesías. Bueno, ok. Entonces, 70 años, 7 años después de que murió Jesús, se cumplió. ¿Verdad? Porque si lo tomamos así, 69 semanas se le quita la vida al Mesías príncipe. 69 y medio. 69, perdón. Ahora, tendrían que pasar 7 años más y ya. Ya. Entonces, se le quitó la vida a Jesús. Ok. 7 años después, ya se cumplió todo esto. Ya. Y las visiones que tuvieron Esteban, Pablo, Juan, Pedro, ¿de dónde las sacó si se supone que ya se selló la profecía y la visión? Hablaba sobre el hombre de pecado. Pero Cuando eso no tiene hablaba- nada que ver con este pasaje. Sí, por eso te digo, o sea, en Apocalipsis habla del hombre de pecado y habla de cuando vamos a pasar tribulación y habla Sí. sobre la venida. Sí, pero aquí en Daniel, como dices tú que no saquemos un texto fuera de contexto, Ujú. entonces ahí en Daniel 9, él está orando por su pueblo. Sí. Eso no tiene nada que ver, o sea, no entiendo. Dios va a tratar con los israelitas, ¿verdad? Pablo dijo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces se tratará con Jacob y le quitará su dureza. Tú me estás diciendo que cuando Pablo dijo que hasta que entre la plenitud de los gentiles se cumpliría, cuando Dios viene y trata con Israel y lo corrige, haciendo referencia a la última semana. Dice también aquí en el 27, dice para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Cuál visión? La visión que tenía profeta Jeremías, cuando Dios le dio la visión a Daniel de que estaba leyendo al profeta Jeremías. La señal de las 70 semanas. Ok. Entonces, cuando habla de esa visión, es algo que ya pasó, ¿verdad? Sí. Ok. Y cuando habla de terminar la prevaricación y poner fin al pecado, Y dice, y ungir al santo de los santos. ok, eso también ya se cumplió entonces. El santo de los santos es Jesús. Ok, Y no, ya pero se ungió. poner fin al pecado. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso ya se cumplió. Ya se le puso fin al pecado de Israel. ¿O siguen pecando? Esto está hablando de cuando se le iba a quitar la vida al Mesías. O sea, Daniel estaba profetizando de las 70 semanas de que van a pasar en Mateo, que ya se cumplió. Bueno, si te fijas, no me estás respondiendo la pregunta que te estoy haciendo. Sí, o sea, era algo que se iba a cumplir. Sí, por eso. Entonces mi pregunta es, si ya se selló la visión y la profecía, que es la de Jeremías, Sí. entonces ya se le puso fin al pecado de Israel. Sobre lo que está orando Daniel, pues pienso que sí, porque dice que se humillarán, dice ahí en Jeremías 29, dice Oh, que ellos se iban a humillar, sí, dice, porque así dijo Jehová, dice, cuando Babilonia se cumpla los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, dice, para hacer volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin de que esperas. Entonces me invocarás y vendré y oraréis a mí y yo os oiré. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón
y serás hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, aquí nuevamente en el 29 días se está hablando de que 70 años. Sí, pero si te fijas, entonces lo que aquí dice no es como lo dice, sino como tú lo interpretas. Porque si dices que ya puso fin al pecado, estás diciendo que se les perdonó el pecado por el cual fueron expulsados, ¿verdad? Y a la hora de regresarlos ya se les perdonó su pecado. Sí. Ok, y entonces trae la justicia perdurable, ya son justos, aunque todavía Jesús no moría por ellos. Eso significaría entonces que ningún israelita va a conocer de Dios en la última semana, porque ya eran justos. No, sí, o sea, Bueno, ese los, es el punto. los israelitas sí. Ese es el punto. Si tú no interpretas literalmente el texto, llegas a esas conclusiones y son respetables. Si yo lo quisiera interpretar en sentido figurado, puedo encontrar pasajes que encajen. Pero si yo lo tomo literal, poner fin al pecado, literalmente, ya no hay pecado. Y literalmente la justicia que perdura, no una que requiere estar reconciliándome con Dios constantemente, sino la que ya queda definida en sentido literal, eso no se ha cumplido. Si lo vemos en sentido figurado, podría decir que ya se cumplió, y esa es la diferencia. Ya queda a tu criterio, a la hora que analizamos el pasaje, presentarte ante Dios como obrero aprobado, que interpreta correctamente la palabra de verdad, ya tanto tú como yo le daremos cuentas a Dios de eso, ¿verdad? Dice Tú tendrás que decir sí, que tu interpretación figurada la apoyaste en la Escritura. Y yo diré, la interpretación literal dice esto. Y Dios decidirá. Pero mientras interpretemos de forma distinta, si yo interpreto literal y tú figurado, nunca nos vamos a poner de acuerdo en ese tema. Y lo bueno es que es terciario, ¿verdad? Puedes interpretarlo como sentido figurado lo que tú consideres mejor. Yo lo que recomiendo es el esfuerzo a irnos literal si no es necesario el sentido figurado. Y si partimos no nada más de ese pasaje, muchos otros, como la venida de Jesús, ¿verdad? Jesús vendrá y nos llevará. Y hay quien dice, no, es que eso es en sentido figurado. No, pues es que es literal. Entonces, pues ya, ¿cómo le hacemos? Ya no hay forma de avanzar. Y como es un caso terciario, podemos convivir con esa diferencia. Mientras a mí no me digas cómo literalmente no debiese ser, sino que tenemos que tomarlo como sentido figurado, no voy a cambiar de idea. Y si tú no lo interpretas literal, tampoco vas a cambiar la idea. Lo importante es que podemos seguir en el mismo lugar, congregándonos y trabajando juntos. ¿Estamos de acuerdo? También dice ahí que dice que de un príncipe que ha de venir. Uh-huh. Fue cuando el príncipe Tito estaba ahí gobernando. Preterista. O sea, ya vino la gran abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Eso es lo que te refieres? Si ya destruyeron y hubo una abominación que no es la única, eso implica que ya se cumplió Mateo 24. Aquí no, parte de Mateo 24. Esa es la parte. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Si lo vemos literalmente de la profecía de Daniel, cuando 3 años y medio antes de que se ponga fin al pecado, tendría que suceder. Si no es literal, pues ya sucedió, según la interpretación. Esa es la principal diferencia. Es que mientras no nos pongamos de acuerdo en interpretar los dos literal, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Bueno, eso es una profecía que se va a cumplir, pero yo lo estoy hablando también igual literal, de que Jesús vino, es lo que está hablando aquí Daniel 9:27, sobre la vida del Mesías, que se iba a quitar la vida y que él iba a expiar los pecados de su pueblo, sí. O sea, de los que son su pueblo, ya sean judíos o ya sean gentiles, por todos. Así es como yo lo interpreto. Y pues como dices tú, respetamos cada quien con el el respeto que me mereces, respeto tu interpretación, no tengo ningún problema. Mi recomendación, no interpretemos alegóricamente cuando no es necesario. Y lo que hablaste ahorita del hombre de pecado, pues sí está correcto, porque el hombre de pecado se manifestará hasta que de la venida de Jesucristo. Entonces, sí, nada más que en el sentido figurado, unos son literales y otros no, ¿verdad? La idea es que todo lo tomemos literal, a menos que no se pueda. Pero bueno, ahí dejamos el tema. Si quieres, podemos seguir hablando en lo personal.
Pero con respecto a la pregunta que todos puedan escuchar y beneficiarse, pues ya pasamos ese nivel de detalle. Lo podemos ver tranquilamente aparte para poder profundizar en esa idea sin ningún problema. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. A mí no me quedó claro en Apocalipsis 13 que dice que el cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. ¿Por qué desde el principio del mundo? Bueno, tanto se refiere? Pedro como Pablo hablan, y Juan también, de que ese era el plan divino antes, ¿verdad? En la eternidad estaba decidido y Jesús dijo que voluntariamente ponía su vida. No se la quitaban, sino que Él pone su vida y tiene poder para volver a tomarla. Entonces, cuando habla sobre el Cordero que fue crucificado antes de la fundación del mundo, habla del plan divino, lo que Dios ya había determinado que sucediera, pero que cronológicamente fue en otro tiempo, ¿verdad? ¿Me explico? Es como decir, ya somos justos. Pues sí, ¿verdad? Según el decreto de Dios, Cristo murió y tiene la nueva naturaleza, su justicia es imputada a nosotros, somos justos. Pero también dice la Escritura, pero aún no se ve. Entonces, en la eternidad, en el decreto divino, yo soy justo y soy salvo. Pero tiene que haber un tiempo, un punto cronológico donde se manifieste lo que soy. Y ese no se ha cumplido. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? No.